Hoy vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver cómo surgen estas ecuaciones diferenciales y luego mediante un ejemplo vamos a ver cómo se resuelve, ¿verdad? Cómo encontrar esa función. Entonces, si tenemos una función z igual a f de x, y, ¿verdad? Una función z que depende de dos variables, eh, con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano XY, entonces su diferencial, que ustedes le llamábamos diferencial total allá en cálculo, si la calculaban, ¿verdad? La diferencial total era esta, la parcial de f con respecto a x, d de x, más la parcial de f con respecto a y, d de y. Esta es la diferencial exacta. Si decimos que esa f de x, y está igualada a una c, o sea, z es igualada a una c, ¿se recuerdan que esto ustedes lo hacían cuando hablaban de curvas de nivel? Les daban una función de dos variables y entonces querían encontrar las curvas de nivel, ustedes la igualaban a una constante c, ¿verdad? Bueno, casi el mismo principio estamos usando aquí. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que z sea una constante? Bueno, como z es una constante, al diferenciarla vamos a tener igual a 0. Y con esto nosotros tenemos lo que es una ecuación, pueden ver, ¿verdad? Igual a 0. Y nos genera lo que es una ecuación de primer orden, que esto que está aquí le vamos a llamar m, y esto que está aquí le vamos a llamar n. Obviamente esto es m de x, y, ¿verdad? Que esta es una función que puede depender tanto de la variable x como de y de y. Igual esta, m de x, y, que depende de x y de y, ¿verdad? Y entonces con eso se da lo siguiente. Una expresión diferencial, que es esta que les nombraba al inicio, m de x, y, d de x, n de x, y, d de y, es diferencial exacta en una región R, un plano x, y, si corresponde al diferencial de una función f de x, y. Esto lo que está diciendo allá es que una expresión que, o sea, si solo tomamos la parte izquierda de esta ecuación, se le va a llamar diferencial exacta si corresponde al diferencial de una función de esta. Eso es lo que dice aquí. Y entonces se dice que una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, o sea, cuando esté de esta forma, es exacta si esta expresión del lado izquierdo es diferencial exacta. Entonces, para eso se necesitaba conocer qué es una diferencial exacta. O sea, esta expresión se le va a llamar diferencial exacta si es diferencial de una función f de x, y es diferencial. Si eso pasa, entonces a la ecuación diferencial que conforma esta expresión se le va a llamar exacta. Pero dirán ustedes, entonces, ¿cómo yo voy a saber si es exacto o no es exacto? Voy a tener que estar viendo si es diferencial o no es diferencial de la exacta. Pues no. Y aquí viene algo bien importante para saber si una ecuación diferencial es exacta, escrita de aquella forma, ¿verdad? Eh, Aquí lo que en resumidas cuentas es, tengo la expresión, vamos a ver, m de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y, igual a 0. Tenemos esta expresión ahí de ecuación diferencial y nos preguntamos, ¿es exacta o no es exacta? Bueno, para saber si es exacta, lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de m con respecto a y calcular la derivada parcial de n con respecto a x. Y entonces, si estas dos derivadas parciales son iguales, entonces se dice que la ecuación diferencial es exacta. Si no son iguales, pues obviamente no es exacta, se le llama inexacta o no exacta, así se le llama, en son casos no se cumple la igualdad. Entonces, si se cumple la igualdad, se le llama exacta. Así nomás. Si ustedes ven, esto va relacionado, recuerden que m de x, y, vamos a volver atrás. Miren, aquí le llamé m de x, y a la parcial de f con respecto a x y la de n de x, y parcial de f con respecto a y. Entonces, parcial de f, este es con respecto a x. Y n de x, y es parcial de f con respecto a y. Entonces, ¿qué pasa si derivo a, a m con respecto a y? Miren que aquí ya esta sería la segunda derivada parcial de f
con respecto a X y con respecto a Y. Y derivando parcial de AN con respecto a Y, perdón, a X, sería la segunda derivada parcial de F con respecto a Y con respecto a X. Y se acuerdan que estas dos derivadas parciales eran iguales, ¿va? Allá en cálculo. Entonces ahí por eso se dice que es exacta. Como al derivar esto, pasa esto, que estas dos derivadas parciales son iguales. Ojo, no todas las ecuaciones son exactas, ¿verdad? Todas las ecuaciones diferenciales son exactas. Ahí no es exacta. De momento, hoy solo vamos a ver las exactas. Ya mañana vamos a ver qué hacer cuando la ecuación diferencial es no exacta, si podemos convertirla en lo que es a una exacta. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, eso es lo único que hay que saber para saber si una ecuación diferencial es exacta. Y vieron que de momento no les dije cómo se resuelve, ¿verdad? Bueno, para saber cómo se resuelve, vamos a ir haciendo el ejercicio y ahí les voy a ir explicando qué es lo que hay que ir haciendo mejor. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo. Entonces, aquí está lo que es el primer ejemplo. No necesariamente siempre les van a dar los diferenciales separados, ¿verdad? No es que cuando miren los diferenciales que no está de dy sobre dx o no está y', no es que la tomen, no, entonces tengo que probarla por exacta. A veces posiblemente les dan así y aquí en vez de darlos separados hubiesen dado y' multiplicándole esto y ustedes tengan que separar los diferenciales, ¿verdad? Para probar si es exacta. Entonces, no necesariamente cuando lo miren separados es que van a probar si es exacto o no, porque posiblemente les den ahí, como les digo, y' en otra ocasión. Otra cosa importante, eh, bueno, miren que la ecuación diferencial aquí está más, ¿verdad? Expresada más, o sea, no es menos. Entonces, si a un caso hay menos, nosotros ese menos se lo vamos a asociar al n, porque aquí tiene que ser más. Entonces se lo asociamos al n. Como miran el primer ejemplo, aquí es un signo negativo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es nombrando quién es m de xy y quién es n de xy. M de xy siempre va a ser el que acompaña el diferencial de x. Y n de xy siempre va a ser el que acompaña el diferencial de y. Y eso es bien importante. Entonces, m de xy es el que acompaña, el término que acompaña el diferencial de x. Entonces sería e a la x, x coseno de y, menos y, seno de y, más el coseno de y. N de xy sería, miren que aquí está negativo, ¿verdad? Entonces les mencioné que esto hay que asociárselo al n, ese negativo, porque aquí tiene que ser más. Entonces, dejaría negativo e a la x, x seno de y, más y coseno de y, más el seno de y. Bueno, sin el diferencial, ¿verdad? No vamos a tomar el diferencial. Ahora que han identificado m y n, lo que sigue ahora es calcular las derivadas parciales para probar si es exacta. Lo primero que tienen que hacer es probar si es exacta. Entonces, hay que calcular la parcial de m con respecto a y. ¿Miren? Una forma de que, como truquito de que yo me aprendí así, para saber a quién iba a derivar a m, es por ejemplo, como m va asociado con el diferencial de x, entonces yo, para probar si es exacta, voy a derivarlo con la otra variable, digo yo. Entonces, eso es una forma, ¿verdad? Miren, m va asociado con el diferencial de x, entonces para probar si es exacta, voy a derivarlo con respecto a y. N va asociado con y, entonces para derivarlo a n lo voy a tener que derivar con respecto a x. Ahí es una forma, ¿verdad? Pero cada quien ahí tiene. Entonces derivamos a m con respecto a y. Aquí es una derivada parcial, o sea, x es constante y y derivamos con respecto a y. Bueno, al ser x constante, este término solo lo copiamos y solo derivamos lo que está dentro. Con respecto a y, bueno, la derivada del coseno es negativo seno de y. La derivada de, bueno, aquí es una regla del producto, ¿verdad? Copio el primero, derivo el segundo, quedaría menos y coseno de y. Más copia el segundo, derivo el primero, quedaría seno de y nada más. Y aquí la derivada del coseno es menos seno de y.
Podemos sumar términos semejantes aquí. Quedaría e a la x menos x seno de y menos y coseno de y menos 2 seno de y. Ahora derivamos parcialmente a n con respecto a x y vamos aquí. Entonces aquí sí hay que aplicar el regla del producto. Copio el primero y derivo todo. Entonces, menos e a la x, derivando con respecto a x y es constante. Bueno, aquí solo quedaría seno de y. Y aquí lo demás es cero la derivada porque depende de y, no depende de x. Ahora, más sería copio el segundo y derivo el primero. Quedaría la misma expresión porque copio todo esto que está encerrado entre paréntesis y derivo el exponencial, me queda lo mismo. E a la menos x, perdón, e a la x, x seno de y, más y coseno de y, más el seno de y. Entonces ahora lo que hago es juntar esto para ver si me queda esto mismo. Entonces vamos a hacer es factorizar el e a la x. Y entonces aquí me quedaría menos seno, ¿verdad? Miren que este signo menos le cambia el signo a todos ellos, o sea, van a ser negativos. Entonces voy a tener un menos seno y un menos seno. Aquí voy a tener el menos 2 seno. Menos 2 seno de y. Aquí me quedaría menos x seno de y menos y coseno de y. Y efectivamente esto es igual a esto. Miren, este con este con este y este con este. Entonces con esto m de y es igual a parcial de n con respecto a x. Entonces la ecuación diferencial es exacta. No es que ya terminó el ejercicio, ahí nada más solo hemos probado que es exacta. Otra forma de expresar esto es así, ¿verdad? M de y n de x. Otra notación de expresar esto también la pueden usar. Entonces aquí lo único que han probado es que la ecuación diferencial es exacta. ¿Qué van a hacer ahora? Pues resolverlo. Es lo primero nada más, solo probar. Entonces ahora vamos a resolverla. Vamos a pasar a otra hoja a resolverla. Eh, para resolverla van a ver ahorita qué hay que hacer. Eh, para resolverla, ahora van a decir, recuerdan a quién era m, ¿verdad? M era igual a la parcial de f con respecto a x. Ese es lo que nombramos al inicio aquí. Ese era m, ¿verdad? ¿Y quién es m en nuestro ejercicio? Esto mismo. Entonces, eso es x, x coseno de y menos y seno de y más el coseno de y. Y ahí está. Esto es lo que nos importa ahora definir quién es esto. Y n, habíamos dicho que era la parcial de f con respecto a y. Y a n ya nosotros dijimos que era negativo todo este término. Negativo e a la x, x seno de y, más y coseno de y más el seno de y. Ahí tenemos quién es m y quién, bueno, en este caso ya nos interesa esto, parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y. ¿Por qué nos interesa eso? Porque nuestro objetivo es encontrar esta función. F de x, y es nuestro objetivo. Entonces, por eso ya decimos, m es esto, ¿verdad? No es que me lo saqué por arte de magia, sino que de inicio, cuando la estaba diciendo que era una ecuación diferencial exacta, ya les había dicho quién era m, ¿verdad? Quién era n, que a quiénes representaban. Entonces, ahí tenemos parcial de f con respecto a xy y parcial de f con respecto a... Como nuestro objetivo es encontrar a f de xy, entonces si yo tengo una derivada que puedo, y de una función, ¿cómo encuentro la de función? Eh, Pregunta. Si yo tengo la derivada de una función y yo quiero conocer la función, ¿cómo encuentro esa función? Vamos a ver. ¿Alguien?
Integrando, exactamente. Exactamente. Entonces aquí, como tengo dos derivadas, parcial de f con respecto a x, entonces yo si quisiera encontrar f de x, y, pues aquí tomaría este y esta, e integraría. Solo que aquí, como tengo la derivada con respecto a x, voy a integrar con respecto a x. Y aquí, como tengo derivada con respecto a y, entonces aquí integraría con respecto a y. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos tomo? Dirán ustedes, ¿por cuál empiezo? ¿Por x o por y? Pues aquí ustedes van a decidir cuál de las dos tomar. No están obligados eh, a empezar por X siempre o empezar por Y siempre, sino que ustedes deciden cuál de las dos tomar, ¿verdad? Ustedes dicen, no, voy a tomar esta, pues toman esas. O el que quiera tomar esta, pues la toma esta. Entonces, ¿qué es la sugerencia que les doy yo? Pues como aquí ustedes, tal la derivada parcial con respecto a X, van a integrar con respecto a X. Entonces ustedes miren, ¿qué pasaría si integran con respecto a X? Si integran con respecto a X, Y es constante aquí. Aquí si integran con respecto a Y, X es constante. Entonces ustedes miren un poco aquí la función que tengan que integrar. Entonces piensen, si integro con respecto a X aquí, ¿será que está fácil integrar? Si integro con respecto a Y, ¿será que está fácil integrar con respecto a Y? Entonces, así véanlo. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí si distribuyo el exponencial? Vamos a distribuirlo y a ver si se mira más fácil así. Recuerden que esta es la parcial de f de x, y, ¿verdad? Para que lo vean un poco con respecto a x. Y entonces voy a distribuir aquí, me quedaría x por e a la x coseno de y menos e a la x por y seno de y más e a la x coseno de y. Aquí voy a... Solo la estoy multiplicando para ver que miren a ver cuáles se mira más fácil integrar. Aquí que me quedaría x por e a la x seno de y menos e a la x y coseno de y más, siempre menos, e a la x por el seno de y. Entonces, si tomo esto, tengo que integrar para x. Y es constante. Entonces, aquí tendría tres términos que integrar. Este integral no es difícil, ¿verdad? No es difícil. Aquí integrando para x, solo integraría este exponencial, quedaría la misma expresión. Aquí integraría, quedaría la misma expresión. Está fácil. Aquí integraría para y. Bueno, para y, aquí solo x es constante en este caso, aquí integraría solo el seno. Aquí integraría un producto de un y por un coseno, no está tampoco difícil. Y aquí un seno. Entonces, cualquiera de las dos que tomen no está difícil. Entonces, aquí ustedes deciden. En esta ocasión voy a tomar la primera. Voy a tomar esto y vamos a integrar, ¿verdad? Esto es integrando con respecto a x. Entonces aquí me da f de x, y. Este integral. Integrando con respecto a x, aquí me quedaría coseno de y, porque la y es constante, y entonces aquí me quedaría x, e a la x, diferencial de x. Menos y seno de y, la integral de e a la x, diferencial de x, más la integral, bueno, coseno de y lo sacamos del integral y queda e a la x, diferencial de x. Calculamos las integrales esas. Bueno, para calcular esta integral, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Y la pueden hacer por partes o la hacen método tabular, donde la x la derivan hasta que se haga 0, 1, 0, y esto es e a la x y e a la x. Esto lo multiplican cruzado y aquí tienen más, menos y más. Entonces la integral de x por e a la x quedaría coseno de y, x por e a la x, menos por más da menos, por más da menos, entonces quedaría e a la x nada más. Y ahí está la integral de x por e a la x. Y las otras pues son integrales sencillas, que seno de y por e a la x más coseno de y
por e a la x. Y aquí, como tiene que ir una constante de integración, ¿verdad? Pero como aquí la que estamos tomando constante es y, entonces aquí tiene que ir una función que dependa de y. Mire, esto es algo nuevo para ustedes porque aquí normalmente estaban acostumbrados a poner una constante c. Pero resulta que aquí estamos integrando una función de dos variables. Entonces, como nosotros estamos diciendo que y es constante, entonces aquí la función que debe de ir no es una constante c, sino que una función que dependa de y. ¿Qué hubiese pasado en el caso que tomara esta, digamos, hubiese integrado para esta y aquí? Como aquí hubiese integrado para y x hubiese sido con una constante, entonces al momento de poner la constante, lo que hubiera escrito sería una función que dependa de x, por ejemplo, g de x o un h de x le hubieran llamado, así nada más. Entonces aquí, ¿cuál va a ser nuestro objetivo ahora? Determinar quién es esta función g de y y cómo la vamos a determinar. Bueno, la vamos a determinar usando esta derivada que dejamos. O sea, que agarremos esta no significa que esta ya no la vamos a usar, sino que sí la vamos a usar. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, como ya conocemos la función f de x, y, pero necesitamos conocer quién es esta, ¿verdad? Para determinarla de una. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esta función con respecto a y. La vamos a derivar con respecto a y, ¿verdad? La derivamos con respecto a y. Y entonces, como esta derivada se supone que es la misma con esta, vamos a igualar después este resultado con el resultado de la derivada que obtengamos en este momento. Entonces, derivamos con respecto a y. Entonces, la derivada del coseno sería menos seno de y, x, e a la x, menos e a la x. Derivando con respecto a y, aquí hay que aplicar regla del producto, copio el primero y el segundo, que haría menos y, coseno de y, e a la x. Y copia el segundo, deriva el primero, la deriva del y es menos es 1, entonces quedaría negativo seno de y a la x. Y aquí quedaría negativo seno de y a la x más g' de y. Entonces, esto que está aquí tiene que ser igual a esto, se supone, porque ambas derivadas parciales son de la misma función. Entonces, vamos a igualar esta expresión a esta. Bueno, vamos a decir que esto es igual a la expresión que tenemos aquí. Menos x e a la x seno de y negativo y a la x y coseno de y a la x seno de y. Bueno, entonces aquí tenemos una igualdad. Vamos a ver qué se cancela, qué no se cancela. Bueno, aquí también puedo distribuir, ¿verdad? Me va a quedar menos x e a la x seno de y más e a la x seno de y menos y coseno de y e a la x menos seno de y a la x menos seno de y a la x más la g' de y igual a esto de nuevo. Menos x a la x seno de y menos a la x y coseno de y menos a la x seno de y. Vamos a cancelar. Por ejemplo, bueno, este se cancela con este. Si en una igualdad yo tengo el mismo término a ambos lados, por ejemplo, este con este es el mismo, mire. Entonces, si este es tan, mire, este lo traigo aquí, va a venir a sumar y se va a cancelar con este. Porque este está negativo. Y coseno de y a la x es este mismo. Se va a cancelar con este también porque está negativo. Al traerlo aquí va a venir a sumar y este como está negativo se cancela.
Lo mismo va a pasar con este otro. Miren, es el mismo que con este. Entonces, está negativo este. Al traerlo aquí, se va a cancelar con este. Y ahí está. Entonces, ¿qué queda? Aquí no quedó ningún término, nada más que G' de Y. Y aquí no quedó ningún término, nada más que nada, ¿verdad? Entonces, esto G' de Y queda igualado a 0. Entonces, ¿qué significa con esto? Bueno, que, que esta función es igual a una constante C. A una constante C. O sea, para que dieras derivada, la derivada diera 0, la función tuvo que ser una constante. Ojo, no siempre la G' de Y va a quedar igual a 0. Posiblemente quede dependiendo de una función de Y o otra constante distinta de 0. Aquí pueden darse cuenta de un error, si han cometido un error ustedes, si les queda esta función, como aquí esta función depende de Y, si queda dependiendo de X. Si aquí queda algo de X, significa que hay algo malo. Eso. Puede quedar un número, una constante distinta de 0, o puede quedar una función que dependa solamente de Y, ¿verdad? Y ustedes la tengan que integrar. Pero si ya queda un número, algo dependiendo de X, pues algo hicieron mal. No puede quedar así. Entonces ya encontramos G de Y. Entonces ahora, ya que sabemos quién es G de Y, pues, y ya teníamos quién era F de X, Y, bueno, sustituimos ya. Entonces, teníamos que F de X, Y es igual a coseno de Y. X e a la X menos e a la X. E a la X, Y, seno de Y. Menos más e a la X coseno de Y. Más G de Y, ¿verdad? Es lo que teníamos. Entonces aquí quedaría, bien, e a la X coseno de Y menos e a la X, Y, seno de Y, más e a la X coseno de Y, más la constante C que acabamos de encontrar. Y esto le diría, pues la igualamos a 0. A 0 porque, bueno, no necesariamente a 0, sino que por esta le igualamos a una constante C1 le llamamos. Por ejemplo, a esta le vamos a llamar C2. Todo esto para que lo mismo de las constantes. ¿Por qué le igualamos a una constante? Dirán ustedes. Ah, porque recuerdan que hablábamos de al inicio de la diferencial exacta, que si la igualdad era una constante, si entonces se convertía en la ecuación aquí. Si f de x y es igual a constante, entonces esta es la ecuación diferencial. Entonces, por ese motivo, el f de x y que encontramos lo igualamos a la constante. Aquí la constante y al final esto entonces queda f e a la x menos e a la x coseno de y menos e a la x por y seno de y más e a la x coseno de y. Y esto, al traer esta constante con esto, se convierte en otra constante y al final es esto. Entonces, esto siempre va a quedar igual a una constante. Igual a una constante C. Y ahí está la solución. Vamos a hacer ahí un repaso de esto de nuevo para que tal vez no quedó claro de inicio. Lo primero es probar si es exacta, ¿verdad? O sea, hay que calcular esas derivadas parciales y ver si son iguales, entonces definimos que es exacta. Eso es lo primero. Ahí solo prueban que es exacta, ¿verdad? Y ya esto ya les expliqué para quién es M y quién es N. Siguiente, proceden a resolverlo. Pues vuelven a definir M, solo que ahora M es la parcial de F con respecto a X, ¿verdad? Eso ya está dicho antes. Y N es la parcial de F con respecto a Y. En este punto, ustedes deciden para a cuál de las dos integrar. Si toman, ahí ya les dije, ¿verdad? Buscan la más fácil, la que miren un poco más fácil de integrar, pues esa toma. Ojo, no es que si tomaron a otra no la van a poder hacer, sí lo van a poder hacer, no, eso siempre lo van a poder hacer. Entonces ahí, al tomar eso, pues integran ahí y siempre tener presente que la otra variable es constante al momento de integrar.
Y como es constante, por ejemplo, como tomé aquí el parcial de f con respecto a x e integré con respecto a x, entonces y era constante, agregué una función que depende de y. Si tomaba esta, pues x va a ser constante, ¿verdad? Iba a integrar para y. Entonces al momento de que encontrar f de x, y iba a agregar una función que dependiera de x. Y entonces, como si hubiera tomado este camino, me hubiera quedado esta, ¿verdad? Volando. Entonces, como venía de una parcial de f, lo que hubiera tenido que integrar aquí, como venía una parcial de y, ¿verdad? Entonces, hubiese tenido que integrar para x. Si tomara este camino y hubiese integrado para x, miren, aquí hubiese integrado para x. Y entonces, con eso hubiese hecho la igualdad de mi resultado de la derivada y hubiera igualado a esto. Y entonces ahí me iba a quedar una función g' de x hubiese quedado, ¿verdad? Igual a una función, o una constante distinta de 0, o bien a 0 también, o una función que dependiera solo de x, ¿verdad? Si ya dependía, mi g de prima de x dependía de y, entonces significa que algo hice mal. Y así sería si hubiera tomado el otro caso. Bueno, tenemos ahí el segundo ejercicio, ¿verdad? Sí. Algo que tienen que tomar en cuenta es que al momento de resolver una ecuación diferencial, el enunciado no les va a decir a ustedes, resuelva la siguiente ecuación diferencial exacta. O resuelva, que solo hemos visto la separable también, resuelva la ecuación diferencial separable. No, solo les va a decir resuelva la ecuación diferencial. Entonces ustedes van a tener que identificar qué tipo de ecuación diferencial. Por ejemplo, esta es evidente que no es exacta, porque eh, no hay forma de separar esto como un factor de x y un factor de y. Bueno, este término no lo deja aquí, esta y. No podríamos darla. Aquí sí, por factor común. Bueno, igual, aquí hay una y cuadrado que no los deja. Entonces no sería separable. Entonces ustedes al no ser separable, pues vamos a ver si es exacto o los siguientes tipos que miremos. Entonces no siempre les va a decir el enunciado, resuelva esta ecuación que es tal cosa. No. Bueno, vamos entonces a, a resolverla. Para eso hay que probar que es exacta o no es exacta. Entonces, m sería esto que acompaña el diferencial de x, menos 3y, x a la 4, menos 3y, x al cuadrado, x a la 6, más y al cuadrado. N es 1 sobre x al cubo, más x a la 3, sobre x a la 6, más y al cuadrado. Entonces calculamos la parcial de m con respecto a y, ¿verdad? Que me quedaría menos 3 sobre x a la 4, menos, y aquí hay que aplicar regla del cociente. Vamos a ver, x a la 6 más y al cuadrado. Entonces, regla del cociente, copiamos el denominador, x a la 6, y al cuadrado, y derivamos el numerador, que quedaría con respecto a y, ¿verdad? 3x al cuadrado, menos, copiamos el numerador, que sería 3y x al cuadrado, por la derivada del denominador con respecto a y quedaría 2y. Con esto, menos 3x a la 4, menos, miren que 3x al cuadrado lo puedo sacar de factor común, ¿verdad? Fácilmente. 3x al cuadrado, factor común, y me quedaría x a la 6 más y al cuadrado, menos, y aquí me quedaría 2y cuadrado, porque el 3x al cuadrado lo saqué. Y entonces aquí me queda x a la 6 más y al cuadrado, y este se puede juntar y quedaría menos 3x a la 4 menos 3x al cuadrado, x a la 6 menos y al cuadrado, y todo esto dividido entre x a la 6 más y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Bueno, ahí está la primera derivada parcial. Calculamos la segunda. Con respecto a x, ¿verdad? Bueno, para derivar esta,
Esto lo vamos a escribir como x a la menos 3 para poderla derivar, ¿verdad? Y aquí x al cubo sobre x a la 6 más y al cuadrado. Bajamos el 3 y le restamos 1, que haría x a la menos 4, que sería eso, ¿verdad? Bueno, y lo otro, aplicamos regla del cociente. Entonces, x a la 6 más y al cuadrado. Ahí está. Derivamos con respecto a x, ¿verdad? Copiamos el denominador, x a la 6 más y al cuadrado. Me falta el cuadrado aquí. Por la derivada del numerador con respecto a x, quedaría 3x al cuadrado, menos, copiamos el numerador y derivamos el denominador con respecto a x, quedaría 6x a la 5. Eh, sí, ¿verdad? 6x a la 5, ahí está. Bueno, menos 3x a la 4, más, vamos a sacar factor común, un 3x al cuadrado, así como hicimos aquí. 3x al cuadrado, me quedaría x a la 6 más y al cuadrado. Y como aquí un 3x al cuadrado, aquí me quedó 2x a la 5. No, 2x a la 6. Porque aquí queda una x. Y con esta x a la 5 queda 2x a la 6. Todo esto dividido entre x a la 6 más y al cuadrado. Todo esto al cuadrado. De momento no se parece, ¿verdad? No se parece. Solo se parece este término con este. Vamos a ver qué hacemos. Este con este sumado da menos x a la 6, ¿verdad? Menos x a la 6. Entonces voy a sacar un signo menos porque aquí hay menos. Voy a buscar que vayan apareciendo ya. Entonces, x al cuadrado. Y como aquí va a quedar menos x a la 6 y saqué el negativo, quedaría x a la 6 menos y al cuadrado. Todo esto sobre x a la 6 más y al cuadrado al cuadrado. Entonces con esto pueden ver que la parcial de m es igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces ahí la ecuación diferencial es exacta. Bueno, ya sabiendo que es exacta, pues vamos a resolverla. Eh, miren que a veces hay que manipular un poquito más para ver si se parece o no se parecen las dos parciales, ¿no? No es que directamente las derivadas ya van a dar ahí iguales. Bueno, nuevamente vamos a decir la parcial de f con respecto a x es m, ¿verdad? Que en este caso sería menos 3y sobre x a la 4 menos 3y x al cuadrado sobre x a la 6 más y al cuadrado. Y la parcial de f con respecto a y es igual a 1 sobre x al cubo más x al cubo sobre x a la 6 más y al cuadrado. Entonces, para variar un poco con respecto al primer ejemplo, voy a tomar esta. Vamos a tomar esta y voy a derivar con respecto a y. Esta es la que voy a tomar, para que miren cómo es en el otro camino. Entonces, aquí me va a dar esta función f de xy igual, y entonces aquí como x es constante y derivo para y, ¿verdad? B integro para y, entonces aquí me quedaría y sobre x a la 3. Más, y bueno, hay que hacer esta integral de esta integral. X al cubo, vamos a ver, x a la 6 más y al cuadrado de y. Bien, para esta integral, miren que x es constante, ¿verdad? Es como que tuvieran un 2 ahí, bueno, es constante lo que les quiero mencionar, no importa. La vamos a hacer aparte para que la vean más clara. X es constante, entonces o sea, como que tenga un 4 ahí, no,
no los tiene que asustar ahí que miren variable x. Entonces la vamos a arreglar de esta forma. Esa x del numerador la puedo sacar como x al cubo, ya que la integral depende de y, no de x, ¿verdad? Y esa x a la 6 lo voy a escribir como la siguiente forma. X al cuadrado más y al cuadrado diferencial de y. Con esto, ¿qué voy a hacer con esta integral? Bueno, esa integral, si se acuerdan, es esta. A cuadrado más x al cuadrado eh, diferencial de x. ¿A qué daba esta integral? Lo- Bueno, esta integral era 1 sobre a tangente inversa de x sobre a. Entonces aquí quien hace función de a es x al cubo, porque aquí es x al cubo al cuadrado, ¿verdad? El x a la 6 lo escribí de esta forma. X al cubo al cuadrado. Entonces quien está haciendo función de a es x al cubo. Entonces aquí quedaría este x al cubo porque es el que está afuera. Entonces el resultado de la integral sería 1 sobre x al cubo tangente inversa de y, ¿verdad? Porque quien hace función de x es y, según esto. Mejor le hubiera puesto u para que no se confundan ahí con la... A poner u. Y u sería y. Entonces y sobre x al cubo. Y entonces aquí al final la integral, este x a la 3 se cancela con este x a la 3 y queda solo la tangente inversa de y sobre x al cubo, ¿verdad? Más la constante c le vamos a llamar, pero recuerden que aquí la x es la constante, entonces aquí es donde yo les decía, como x es constante en esta ocasión, entonces vamos a agregar una función que dependa de x, la vamos a llamar h de x, ¿verdad? Porque la x es la constante en esta ocasión. Entonces, aquí esto me quedaría f de xy igual a y sobre x a la 3 más tangente inversa de y sobre x al cubo más h de x, que es la función. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Pues derivarla con respecto a x y así igualarla con lo que tenemos aquí. Derivamos con respecto a x. Entonces, la derivada de 1 sobre x a la 3 ya la hicimos antes, ya la hicimos aquí, la derivada de x, que es x a la menos 3, va a menos 3 sobre x a la 4. Entonces quedaría menos 3y sobre x a la 4, más, y la derivada de la tangente inversa sería 1 entre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento, ¿verdad? Con respecto a x, que va a dar lo mismo que les mencioné, que, bueno, es y sobre x. La derivada de este argumento es la misma que esta, que dio menos 3y sobre x a la 4. Más el h' de y, ¿verdad? No me olvido de derivar la función. Entonces hay que arreglar esto aquí. Bueno, menos y, x a la 4, más. Y bueno, si ustedes ahí operan esto, le daría y cuadrado sobre x a la 6. Al hacer esto con el 1 va a quedar x a la 6 más y cuadrado. Y aquí va a quedar el x a la 6. Va a quedar x a la 6 sobre x a la 6 más y cuadrado. Todo esto por menos 3y sobre x a la 4. Más el h' de x. Y entonces aquí es donde va a cancelar este con este. Va a quedar potencia 2 y este se cancela. Y vamos a ver. Vamos a continuar en otra hoja. Entonces con esto tenemos que la parcial de f con respecto a x es igual a menos 3y sobre x a la 4 menos esto que tenemos aquí
que se cancela, ¿verdad? Quedaría menos 3y x al cuadrado sobre x a la 6 más y al cuadrado más h' de x. Y esto va a ser igual a esto también. Menos 3y sobre x a la 4 menos 3y x al cuadrado sobre x a la 6 más y cuadrado. Y que miren que este es igual a este. Y este es igual a este, se cancela. Y queda igual que el anterior, h' de x igual a 0. Como les dije, no todos los ejercicios van a dar esto, ¿verdad? Que h' de x igual a 0 o h' de y igual a 0. Puede variar. Y entonces con esto sería h de x igual a una constante C1. Y ya aquí ya tenemos el ejercicio resuelto, que f de x y sería igual. Sería esto, ¿verdad? Y sobre x a la 3. Más o menos. Más la tangente inversa de y sobre x a la 3. Más la constante C1 igual a una constante, ¿verdad? Que al final se va a igualar a una constante eso. Y ese sería lo que es el resultado de la ecuación diferencial. Pueden ver que siempre queda lo que al resolver esta, una solución explícita, o sea, no queda despejada para que y igual a dependiendo de x o x dependiendo de y. Queda lo que es una solución explícita.